a su ex esposo Sergio y le exige saber dónde enterró a su hija Liliana. Y Sergio dice que no te lo mereces. Así es, doctora. ¿Por qué? Doctora, una de las razones más grandes que tengo yo para evitar esto es que mi hija, antes de morir, me hizo jurarle que nunca su madre sabría dónde iba a estar ella enterrada. ¿Por qué? ¿Por qué tu hija te hizo prometerle eso? Porque no la quiere. Una niña de 14 años. No la quería, doctora. Igual que mis hijos no la quieren, porque sencillamente ella nos abandonó todo. Yo he sido padre y madre para mis hijos. Pero tú me dijiste a mí que tú nunca le dijiste a los niños lo que había pasado. Tú nada más le dijiste que mamá se fue. Es correcto. Ok. Tu hija tenía 12 años en el momento de haber muerto, más o menos. Sí. O sea, ¿por qué ella desarrolló Doctora... Eso fuiste tú que le dijiste. Ella no te quería, ni quería a su madre. Y mis hijos me quieren. Ellos tenían todo lo que ellos necesitaban. Yo me encargué de vivir para ellos, doctora. Tú los manipulas. Yo nunca tuve pareja, no me volví a casar. Me dediqué ciegamente para ellos. Y cuando me enteré, porque me enteré lamentablemente, no lo descubrimos a tiempo, de su enfermedad, que fíjate que hasta ni la conoce, que dijo que era cáncer y no era cáncer, doctora, era una cardiopatía congénita que tenía mi hija. Porque tú no me explicaste tampoco, ni tu hermana tampoco sabía realmente qué era lo que tenía la niña. Nos enteramos, doctora, de esta enfermedad de mi hija una vez que llegamos a Estados Unidos, porque me llaman del colegio y me dicen que la niña está sufriendo mucho, que cuando hace deporte se desmaya y que eso no es normal y se pone muy pálida. Bueno, yo empecé a buscar especialistas, me dediqué, de hecho mi trabajo lo hice a un lado para dedicarme a ella, para que mientras estaba en su recuperación y su investigación. Lamentablemente, doctora, esta enfermedad que ella tenía es una enfermedad que no tiene cura porque era un recrecimiento del corazón y, bueno, lamentablemente, doctora, cuando hace 2 años ella falleció, mi niña falleció. Yo podía haber estado contigo y con ella también. también. ¿Cómo vas a decir tú? Claro que sí. Que tú vas a estar interesada en ella si tú te fuiste, la dejaste a los 3 años. Ella tenía 1 año cuando tú te fuiste con tu amante. No me lo permitiste. Por Dios. No me lo permitiste. Doctora, ella se fue. ¿Usted tiene testigo? Sí, doctora, sí. Vamos a pasar al testigo del demandante. Sí. Del demandado, por favor. O sea, que ella realmente te dijo que no quería que su mamá supiera nunca dónde estaba enterrada. Sí, doctora, así me lo dijo. Me lo hizo jurar. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Luis. Luis. ¿Y quién eres tú, Luis? Nuestro hijo. Ok. Es mayor de él. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo vengo a decirle 2 cosas muy importantes. La primera es que, a pesar de que esta mujer no ha significado nada para nosotros, ella no ha significado nada para nosotros. Señora, no vengas aquí, por favor, no le vengas a exigir respeto aquí a nadie. Esta es mi sala, yo puedo hacer mi trabajo y yo creo que tu postura realmente de venirle a corregir ahora a este caballero cualquier tipo de palabra es realmente absurda. No le vengas a exigir nada de lo que tú no supiste reclamar en su momento. Es verdad. ¿Ok? Bueno. Ha venido a decir 2 cosas importantes, Sí, dime. la primera es que a pesar de que no se lo merezca, yo cuando, escondidas de mi papá, cuando mi hermana le faltaba poco tiempo para morir, hice un video con ella, escondidas, él no lo sabe, que se lo entregué a... Quiero que sepan que lamento mucho no haberte podido conocer. Quiero que sepan que a pesar de todo yo te quiero. Estoy grabando este video escondida de mi papá. Yo quiero que sepas que no importa lo que haya pasado ni lo que hayas hecho. Viste, me mentiste. Yo te perdono y de verdad te quiero y me hubiera encantado haberte podido conocer. Me mentiste, serio. Me mentiste. Ella es mi hermanita. Me mentiste. Además, pues quiero decir que ya me molesta toda esta pelea, todas estas cosas. Aunque mi papá sí ha sido todo para nosotros y ella pues no significa nada para nosotros, yo me gustaría que se supiera la verdad por todo. ¿Qué vas a hacer? Tengo que decirlo porque... Luis, no te permito, final, por favor. Eso no le va a devolver Luis, la vida, a tu mantener el hermana. secreto. Por favor, Yo Luis. tengo aquí la evidencia de dónde... ¿Dónde está enterrada tu hermana? A mi hermana la enterraron en nuestra casa, en San Gabriel, California. En el patio de la casa. En el jardín de la casa. Sí, pero, nosotros hicimos una... pero esto es ¿dónde? ¿En Colombia? En California. ¿En Venezuela? California. No. En California. Sí, doctora. Eso es ilegal, doctora.
por Dios. No es ilegal. O sea, ¿ustedes viven en California? No es ilegal. Sí. ¿Y cómo En pudieron? San Gabriel, doctora. ¿Y cómo consiguieron? Doctora, si me permite, yo tengo todos los permisos de investigación. Permiso. Tengo la investigación, doctora, que hice, primero, donde, fíjese, enterrar a un familiar en el jardín de la casa está de moda en Estados Unidos. ¿Sí? Todo eso lo hice. Fui a la ciudad para hacer los respectivos trámites y aquí está la prueba del permiso que tengo. Obviamente, sí es verdad, doctora. Sí, sí, es verdad. Es mi casa. Y está en casa, el patio de tu casa. Sí, esto fue un deseo de mi hija. A mi hija le gustaba mucho los jardines, las flores. Ahí estamos con ella, nos reunimos con ella. Ok. Y la tenemos a nuestro lado. Gracias, gracias. Ok. Gracias. Sergio, me imagino que estarás pensando que cuando tú fallezcas también Es mi deseo. Es que mi te deseo pongan estar ahí con al ella. lado Sí. de Liliana. De hecho, ya lo tengo especificado a mis hijos, se lo pedí. Ok. Vamos a pasar al próximo testigo, por favor, que es testigo también del demandado Sergio. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. ¿Tú eres también hija? Sí, Tú eres la otra hermana. sí. Yo vengo aquí a apoyar a mi papá porque esta mujer, yo no sé qué es lo que se cree, que ella puede venir acá a decir, a querer estar con nosotros de nuevo y yo creo que eso no es justo para nosotros. Ella prefirió ser más mujer que estar con nosotros y apoyarnos y estar en nuestro crecimiento. Ella prefirió irse con su amante que quedarse con nosotros. Entonces yo pienso que ella viene aquí a decir que dónde está mi hermana y no. Él tampoco le tuvo que haber dicho dónde estaba mi hermana porque tenía Nunca que les he hecho respetar falta. la decisión de mi papá. Nunca les has hecho Les falta. estoy pidiendo perdón, o sea, yo creo No, que Nunca les has no, hecho no, falta. yo no Claro quiero que sí. estés aquí en mi vida, yo no te necesito. Pedir perdón con la expectativa de que te lo mereces, es mejor no pedirlo. El que pide perdón porque se siente arrepentido y no tiene expectativa de nada. Se entrega a la realidad de las consecuencias de lo que hizo. Tienes que reflexionar un poco con lo que te estoy diciendo. No hacerlo tan tarde. Y hacer un... No, olvídate de tarde. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero la dicha tiene que ser buena. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta tenemos un testigo. Usted tiene testigo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y hablamos con nuestros expertos y le buscaremos una solución a este caso. Queremos hacer saber si él ni la niña es producto de nuestro amor o qué pasó con él. Es mi hija. Es mi hija, doctora. Tú no eres el padre biológico de Liliana. Yo le dije, No, Carmen, doctora. Caso cerrado.